Pues el otro día se lo comentaba a Raquel. Cuando yo estudiaba farmacia, lo que tenía claro es que quería ser un farmacéutico asistencial, poder dedicarme pues a los servicios farmacéuticos. La verdad es que tienes toda la razón. Nuestra profesión no tendría sentido si no le ponemos vocación, si no trabajamos en los servicios profesionales centrados en el paciente. Pero yo a veces me pregunto, en la carrera estudiamos mucha farmacología, mucha química, mucha galénica, pero ¿nos enseñan a prestar servicios, a empatizar con el paciente? Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Incluso poder saber comunicarnos con otros profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros, ¿sabes? Bueno, ¿esto ha empezado ya? Oye, Óscar, creo que nos están grabando. Para mí el ser foco ha sido una experiencia profesional muy positiva. El poder trabajar con farmacéuticos en su farmacia, que verdaderamente están implicados por avanzar en una farmacia de servicios, es muy enriquecedor. Foco, ¿a ti qué te pareció la palabra para describir a los formadores colegiales que participaban en el programa Consigue? Pues yo creo que el acrónimo FOCO, formador colegial, fue muy acertado. Pero viendo el gran número de farmacéuticas en nuestra profesión y 14 focos de los que 12 éramos mujeres, pues la palabra foco en femenino ha dado muchos chistes. La verdad es que ya hablando en serio, creo que la palabra fue muy acertada porque el foco describía un poco esa luz, esa guía que nosotros prestábamos a los farmacéuticos participantes para que implantaran un servicio tan diferente al que normalmente daban en la farmacia como era el de seguimiento farmacoterapéutico. A mí lo que me ocurrió al principio es que como el foco era una figura nueva dentro del colegio, además yo era nuevo y desconocía todo lo relacionado con el colegio y el programa, pues los compañeros de trabajo me preguntaban qué era eso. ¿Tú qué les explicabas a los tuyos? Mira, Óscar, yo ya trabajaba con anterioridad en el colegio, entonces como esto era un proyecto nuevo y con metodología diferente, nadie se extrañó de que yo entrara y saliera del colegio. La idea era transmitir que éramos farmacéuticos dentro de la plantilla del colegio, pero que salíamos de nuestras instalaciones y íbamos a trabajar in situ a las farmacias con los farmacéuticos para ayudarles a implantar el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Debíamos de transmitir que éramos un facilitador. ¿Tú cómo hiciste para prepararte a la labor de foco? Pues tuve que formarme. Fue una formación muy completa en Madrid, donde aprendí los antecedentes del programa Consigue, la metodología del servicio de seguimiento farmacoterapéutico, búsquedas bibliográficas, comunicación con el paciente, con otros profesionales sanitarios. Pero no acabó ahí. Durante todo el programa continué aprendiendo y mejorando. ¿Y qué destacarías de tu experiencia en Consigue? ¿Qué cosas positivas puedes contarme? Pues sobre todo cómo van transcurriendo los meses y poco a poco vas viendo cómo esos farmacéuticos, a los que al principio les costaba un poco más en cómo ofrecer el servicio al paciente, la metodología del servicio o aspectos clínicos, iban evolucionando y adquiriendo habilidades, conocimientos, experiencia. Ellos se sentían cada vez más seguros y realizaban el servicio con mejor calidad. Y no solo de ellos, creo que con nuestra experiencia se ayudó mucho a ir definiendo la figura del foco. Y cómo no hablar de las relaciones con los médicos, ¿no? Con los equipos sanitarios, cómo los farmacéuticos fueron creciendo en estas relaciones. Mira, de mi experiencia yo destacaría la evolución del foco, cómo hemos ido enriqueciéndonos focos farmacéuticos a la par. Me encantaron los talleres que hicimos en el colegio, la motivación, la formación continua, cómo fuimos creciendo a la par con estos farmacéuticos participantes. Yo creo que hemos hecho muchas cosas y además hemos desatascado situaciones muy complejas. Creo que ha sido impresionante. ¿Piensas que hay futuro profesional en la figura de foco? Pues la verdad quiero creer que sí, porque el que exista una persona que vaya a tu farmacia a ayudarte a implantar servicios profesionales es una grandísima ventaja, vamos, una pieza clave, que pueda ver tu potencial, tus virtudes, tus barreras, tus dificultades y asesorarte para intentar resolverlas para que tú sigas el camino hacia esa farmacia asistencial que tanto deseas.
¿Y conseguías motivar a los farmacéuticos participantes en el proyecto Consigue? Pues siempre tienes en la cabeza la idea y la actitud de motivar y motivar a los farmacéuticos que participaban en el programa. Si en algún momento veías que alguno de ellos estaba a punto de tirar la toalla y al final conseguías volver a motivarlos, que volvieran a tener el interés, pues era muy gratificante. Pero cuando no lo conseguías, ¿a ti no te pasaba que llegabas a casa, te sentabas en el sofá y te decías, ¿y ahora quién me motiva a mí? La verdad es que tienes toda la razón. Yo creo que esa es una sensación que hemos tenido los 14 focos. A mí me sirvió mucho la red de focos colegiales que hicimos en toda España, ese grupo de WhatsApp donde nos desahogábamos, nos pedíamos consejo, compartíamos ideas. Creo que hemos trabajado desde todos los puntos de España en común y eso ha sido uno de los éxitos del programa Consigue. Tengo que hablar, por supuesto, del apoyo incondicional del grupo gestor y el grupo investigador, del Consejo General, de la Universidad de Granada, de la Universidad de Sydney, de Laboratorios CINFA. Creo que para ellos no ha habido días festivos y han trabajado con nosotros de una forma muy importante. Yo además, por mi parte, contaba con un apoyo de mi colegio, de mi presidente, de mi vocal y creo que se volcaron en el proyecto y además participaron en él. Date cuenta que delante de los farmacéuticos participantes no se podía flaquear, entonces uno había que agarrarse a donde fuera para sacar fuerzas. Yo muchas veces me ponía en la piel de los farmacéuticos. Fue un programa largo, así que debió ser un camino duro. Pero al final la mayoría obtuvieron su recompensa por tanto esfuerzo. ¿De qué se te quejaban más los farmacéuticos? Pues mira, del tiempo que requería el servicio de seguimiento, de los registros y de la no remuneración. Es verdad que era un servicio que estaban dando de forma vocacional, los pacientes estaban muy agradecidos, pero cuando algo no se paga, pues al final no se valora del todo. Una de las mayores limitaciones también fue las relaciones con los equipos sanitarios, pero creo que tras la presentación del proyecto en la gerencia, donde se reunieron todos los coordinadores de los centros de salud implicados y luego las visitas individualizadas a los centros de salud, donde los médicos pusieron cara a los farmacéuticos y viceversa, pues creo que fue una experiencia muy, muy positiva. Por supuesto, incluso nuestra labor de foco tuvo sus pros y sus contras. Como aspecto negativo, pues farmacias que se caían del programa, bajadas de ánimo de los farmacéuticos o incluso de nosotros mismos los focos. Nunca sabías cómo te iban a salir las cosas. Pero haciendo balance me pesa más la parte positiva, ir a trabajar, ir a las farmacias y trabajar con ellos, realizar talleres en el colegio para que mantuvieran ese interés, ver cómo ellos percibían que mejoraban la salud de los pacientes. ¿Qué percepción tuviste tú? Pues mira, los registros de los focos eran muy laboriosos. El horario en virtud de los farmacéuticos. Íbamos a las farmacias a la hora y el día que los farmacéuticos podían. Las distancias. Yo en Guadalajara, particularmente, pues tenía una farmacia que tardaba 1 hora y 45 minutos en llegar. Eso sí, el farmacéutico lo merecía, ¿eh? Y bueno, los talleres constantes en el colegio. Daban muchísimo trabajo, teníamos que repasar patologías, resolución de casos clínicos, metodología del servicio, el uso del Voz Plus como herramienta. Pero creo que al final resultó muy positivo, porque los farmacéuticos se sintieron muy arropados, se juntaban, contaban sus experiencias. Nosotros dábamos un picnic al inicio de cada taller y es verdad que en ese momento las anécdotas eran la tónica. Y yo en mi labor de coach y de motivadora de los farmacéuticos, pues siempre al final de cada taller intentaba ponerles un vídeo motivacional y eso la verdad es que les cargaba las pilas. ¿Y qué supuso para ti que tu lugar de trabajo no fuera en el colegio, sino en las farmacias de los farmacéuticos participantes? A mí eso me pareció un aspecto muy positivo. Yo creo que era la primera vez que los farmacéuticos que trabajábamos en los colegios salíamos de nuestras instalaciones, dejábamos nuestros despachos y nos íbamos a trabajar in situ con los farmacéuticos. Creo que esto es lo que ha hecho que la figura del foco sea tan innovadora. Cada farmacia y cada farmacéutico son únicos y tienen diferentes barreras que resolver y este ha sido, yo creo, el trabajo más personalizado, adaptado a cada farmacéutico y en beneficio de los pacientes. En cada farmacia me encontraba una cosa, lo que para un farmacéutico era una barrera, para otro era una debilidad, pero estarás de acuerdo conmigo que para todos una oportunidad. Exacto, debido a que cada farmacia o farmacéutico es un mundo, teníamos que individualizar mucho. 2 farmacéuticos podían tener el mismo problema, pero la solución a cada uno de ellos es totalmente tan diferente. ¿A ti eso te supuso algún inconveniente?
Pues por supuesto, no fue una tarea fácil. Cada farmacéutico se cree único y algunos eran muy absorbentes, lo que nosotros llamábamos foco dependientes, es decir, que no hacían nada sin nuestro permiso, sin nuestro ok. Y además de alguna forma sentían que invadíamos su espacio de trabajo y en ocasiones se sentían fiscalizados. Tuvimos que hacer animadores, motivando para que no tiraran la toalla, y esta personalización del trabajo nos hizo conocer también a los farmacéuticos que usábamos métodos acordes a su personalidad para que implantaran el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. En esos momentos la verdad es que te llegan muchas dudas. No sabes si esa barrera al final se va a resolver, si ha sido la mejor solución, por qué lo has hecho así y no de la otra manera. ¿En algún momento tú temiste hacerlo mal? Hombre, siempre tienes ese miedo, pero me guié por la intuición, por la grandísima formación que nos dieron al inicio del proyecto, y además lo fui completando con la ilusión de pensar que era un servicio que funcionaba sí o sí, que beneficiaba a los pacientes y a la sociedad en general. Y si uno cree en el proyecto y lo sabe transmitir, pues yo creo que todo debería de rodar. Creo que es un servicio, el de seguimiento farmacoterapéutico, que se debería de implantar. Mira, cuando yo estaba en pleno proyecto Consigue, estaba tan inmersa en él que cualquier cosa que ocurría en mi vida me recordaba al proyecto. Yo me tomaba un yogur, había una tapa y ponía "consigue premios", y mi cabeza solo decía "consigue, consigue". Entonces me pasó una cosa muy curiosa en el colegio de mi hija, y es que el colegio es un colegio de barrio, y todos los niños van andando al colegio, y entonces por todas las aceras han pintado huellas de animales que van guiando desde cualquier parte del barrio al colegio. Y yo, en esta inmersión mía de Consigue, siempre pensé que nosotros, los focos, éramos esas huellas que guiábamos a los niños a llegar al colegio, es decir, a los farmacéuticos a implantar el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Los farmacéuticos, los niños que siguieran estas huellas, pues llegarían al colegio, llegarían a implantar el servicio. A unos les costaría más, a otros menos, dependiendo lo lejos que estuviera su casa del colegio. Los farmacéuticos, los niños que no siguieran estas huellas, pues que no siguieran protocolos, que no usaran guías, que no tuvieran registros, pues podrían llegar, ¿no? Pero lo tendrían mucho más difícil y seguramente muchos se perderían en el camino. Y habría otros que seguramente llegarían perfectamente porque sus padres les enseñaron el camino perfecto y sabían llegar solos. La verdad es que siempre pensé que las huellas, los focos, ayudan, guían, facilitan, motivan e impulsan la implantación de servicios farmacéuticos. Les dije siempre a los farmacéuticos participantes en Consigue que intentaran tirar de mí, que aprovecharan esta oportunidad única que ponía a su disposición el colegio para llegar a implantar los servicios profesionales farmacéuticos. Cierto, yo también soy de la opinión de que los focos hemos sido un guía, acompañando y ayudando a los farmacéuticos a implantar servicios farmacéuticos en su farmacia. ¿Sabes? Creo que empieza ahora una mesa de debate muy interesante. ¿Te parece que nos quedemos? Pues claro, además he visto que tiene unos ponentes buenísimos en la app. Vamos. ¿Seguimos creciendo con focos? Vamos. Una charla muy interesante entre nuestros formadores colegiales de Guadalajara y Valencia, de la que ya podemos extraer la primera conclusión, y es que los colegios profesionales debemos implicarnos en dotar de herramientas a nuestros farmacéuticos y a nuestras farmacias para la implantación y mantenimiento de servicios profesionales. Y sin duda, una de las herramientas fundamentales en la que debemos invertir esfuerzos son los formadores colegiales. Paso a presentaros a mis acompañantes aquí en la mesa de debate. Miguel Ángel Gaztelurrutia, doctor en farmacia por la Universidad de Granada, vocal en el Colegio de Guipúzcoa, del que fue presidente también, miembro del grupo de investigación de la Universidad de Granada y del programa Consigue. Ignacio Manuel Sánchez Barrancos, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en Ciudad Real, y ha colaborado con el Colegio de Ciudad Real en el proyecto de Consigue. Además, aprovecho desde aquí para darle las gracias por su gran disposición que ha mostrado siempre. Luis Sánchez Álvarez, doctor en farmacia y actualmente responsable del Servicio de Farmacia de Atención Primaria en Avilés. Miguel Ángel Calleja, doctor en farmacia por la Universidad de Granada, actualmente es el jefe de servicio de farmacia hospitalaria en el Hospital Virgen de las Nieves.
y presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y tenemos a Roberto Vilariño de la Roja, farmacéutico comunitario en A Coruña, que ha participado también en el programa Consigue. Si os parece, tenemos muy poco tiempo para esta mesa de debate que a mi juicio es muy interesante. Hay muchas preguntas que haceros y os pido a todos la mayor brevedad, que seáis lo más precisos posible. Si os parece, establecemos un orden de respuestas, empezando por Miguel Ángel y vamos en orden. Bueno, ¿qué os ha llevado a participar en proyectos de investigación? ¿Qué valor creéis que aporta el trabajo en equipo al paciente? Y conociendo los resultados que ya están publicados, ¿creéis que el paciente valora realmente el trabajo realizado? Bien, buenos días. Aunque tengo poco tiempo, no puedo dejar de agradecer al moderador el haberme invitado a esta mesa de debate. Nos han pedido mucha brevedad, por tanto vamos a ser concretos. Muchísimo. Muchísimo. Vamos a ver. Yo llevo muchos años, desde los finales de los 90, tratando de contribuir a transformar la profesión, la farmacia comunitaria. ¿Y esto cómo lo hago? Pues aparte del trabajo diario, he intentado participar en programas formativos, en másters, para transmitir esta inquietud a mis compañeros. Y la otra gran vía es la investigación. La investigación permite evaluar servicios, una investigación práctica, una investigación aplicada. Permite evaluar servicios, permite evaluar el impacto, si son implantables o no, si los servicios en la práctica habitual tienen efectos, el mismo efecto que en unas situaciones muy controladas, y esta ha sido pues, lo que a mí me ha llevado desde hace años a colaborar con el grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, aunque está un poco lejos de San Sebastián, pero como era el grupo que iba tirando del carro, pues ahí me enganché. En cuanto a la práctica colaborativa, yo creo que hoy no se puede entender en el siglo XXI una práctica asistencial sin colaborar con el resto de agentes de salud. Creo que todos debemos aportar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y colaborar en todo lo que sea posible. Para eso es importante que seamos coherentes, que los farmacéuticos hagamos lo que decimos que hacemos. Yo hablo del farmacéutico comunitario, espero que todos hablen de lo suyo, ¿no? Que seamos coherentes, que tengamos capacidad de colaborar, de coordinarnos, de ceder cosas y de entender las visiones del otro profesional que tiene su misión y sus funciones. Y en cuanto al paciente, yo creo que sí que valora los servicios, concretamente en el Consigue. ¿Cómo no va a valorar un servicio que disminuye los problemas de salud no controlados? Bueno, contribuye a disminuir los problemas de salud no controlados, que evita hospitalizaciones y visitas a urgencias, que mejora su calidad de vida. Bueno, yo creo que la respuesta, y que cuando les haces además un cuestionario de satisfacción siempre son resultados muy positivos. Las respuestas evidentemente sí. Muy bien. Más breves no. Yo también quería agradecer al moderador su invitación amable a participar en este evento. Como médico de familia, yo creo que nuestra participación en este tipo de proyectos, pues creo que nadie entiende como los médicos de familia la multidisciplinariedad de la atención sanitaria a los pacientes. Entonces, casi cualquier recurso que tengamos a nuestro alcance es siempre valorado y valioso. Y más, como ha dicho antes Lidia, cuando le ponemos cara a otros profesionales que trabajan codo a codo con nosotros en la prestación de servicios de atención sanitaria, pues realmente eso me entusiasma. En cuanto a la colaboración, pues vuelvo a decir lo mismo. Lo que es que este proyecto ponía al paciente en medio del médico y del farmacéutico comunitario, porque en realidad... Bueno, parece que hay algún problema de sonido. Mientras te lo van solucionando, si te parece, va contestando Luis. Bueno, buenos días. ¿Se me oye a mí también? ¿No? Hola. No. Hola, ahora Sí. Buenos días. Yo me sumo también a la gratitud de haberme invitado en esta mesa y también doy gracias por haberme puesto en el medio, yo pienso. No sé si fue casualidad o algo más. Yo os puedo hablar desde mi punto de vista como farmacéutico de atención primaria, que
me considero y pienso que nos consideramos como sociedad, como farmacéuticos, podríamos decir, de enlace, ¿vale? Yo pienso que mucho de lo que vamos a hablar o decir hoy puede ser la práctica colaborativa, y en este sentido le estaba agradeciendo a la participación de las farmacias comunitarias y demás. Pues nosotros estamos como en un punto medio entre las oficinas de farmacia, el hospital, ¿vale? Intentando lidiar eso. En relación a los proyectos de investigación, yo me uní, pues, en primer lugar por mi inquietud, mis ganas de hacer algo nuevo, de innovar y de participar. Por otro lado, porque en el proyecto en el que formo parte, que es en el de Concilia, el servicio de farmacia del Hospital de Avilés, ya formo parte de un proyecto europeo de conciliación de la medicación. Y por otro lado, por Flor Álvarez de Toledo, que también estuvo muy encima nuestro intentando que todo esto surgiera. Pienso que debemos colaborar todos entre nosotros, y yo pienso que una vez que podamos tener resultados del proyecto y demás, se verá la necesidad de colaborar entre todos nosotros, ponernos cara y trabajar todos de la mano, y como ya se dijo ayer en alguna mesa, ir todos en el mismo barco, en la misma dirección y demás. Voy a ser breve. Ignacio, ¿quieres añadir algo más? Sí, bien, ahora sí. Bueno, yo solo quería añadir a lo que he dicho antes, que en cuanto a si el paciente valora realmente lo que hemos hecho con él, creo que extraordinariamente, porque fijaros que el paciente ha tenido la oportunidad de no solo verlo, sino de constatarlo en su propia carne, ¿no? Nosotros hemos tenido intervenciones a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, pero la hemos tenido delante de los pacientes. Los pacientes saben que el médico, que el farmacéutico, que estamos todos preocupados por su salud, por su medicación, por la adherencia, por que no haya errores en la administración de medicamentos, y lo han podido comprobar tanto en el mostrador de la farmacia como en la consulta del médico de familia. Y esa sensación de estar protegidos, de estar cuidados por los dos estamentos, yo creo que ha sido bastante positiva. Yo también quiero agradecer la invitación al Consejo y bueno, la organización al colegio de aquí de Castellón, y sobre todo quería agradecer el que se promuevan este tipo de iniciativas. Creo que son dos iniciativas, Consigue y Concilia, de las que estamos hablando. Consigue muy consolidado y Concilia ahora iniciando, que ayudan también a ese trabajo en equipo. En cuanto a la primera pregunta de por qué investigar, yo creo que lo que no investigamos, lo que no medimos, no podemos demostrar el efecto que tiene. Por tanto, yo pongo la investigación en cada actividad asistencial de mi día. Las que están ya muy consolidadas no tengo por qué seguir midiéndolas, pero cualquier incorporación de una actividad nueva siempre hemos de investigarla para ver el efecto que produce. En cuanto al trabajo en equipo, yo creo que el valor que aporta el trabajo en equipo, en primer lugar, es la confianza por parte del paciente. No es lo mismo que vaya a la consulta de un médico y te diga, vamos a estudiar su caso en el comité de tumores. Esto a nadie se le ocurre que es que ese médico sabe poco. A todos nos da la garantía y la seguridad que el patólogo, el oncólogo y el resto de especialistas de ese caso han pactado ese tratamiento. Por tanto, eso mismo es lo que tenemos que trasladar al ámbito de la farmacia, a la farmacia comunitaria, con la primaria y con la hospitalaria y con el médico de familia. Yo creo que esta mesa en ese sentido está muy bien configurada. Y luego, el trabajo en equipo, yo creo que me sumo a lo que decía Lidia, Ignacio, de ponernos cara. En mi tierra hay un dicho, y es que para quererse hay que rozarse. No es suficiente rozarse, pero ayuda. Y tenemos que ponernos cara de verdad. Si no conocéis al farmacéutico de hospital de vuestra área, tenemos que mejorar. Esas sesiones no tienen por qué ser diarias, pero debemos conocernos, que estamos durante muchos años en la misma zona. Por tanto, ese podría ser una vía, y el programa Concilia, en el que yo he tenido más experiencia y Consigue, han ayudado a eso, han ayudado a que podamos tener sesiones conjuntas. Oye, haber tenido ya 32 farmacéuticos comunitarios en estos 3 meses en mi hospital, viendo cómo hacíamos la conciliación, y el que farmacéuticos de hospital hayan ido a la farmacia comunitaria a ver cómo ellos hacían después la conciliación al alta y a los 30 días, a mí me parece un valor impresionante. Y en cuanto al valor aportado o que perciben los pacientes, yo creo que en los cuestionarios lo tenemos, es decir, la mejora ha sido muy significativa en cuanto a la percepción por parte del paciente. Buenos días. Vale, bueno, gracias también por la invitación. La primera vez que participo en un foro de este tipo y la verdad es que estoy encantado.
Y bueno, en cuanto a por qué participar en investigación, yo creo que la investigación es fundamental en cualquier ámbito, en cualquier profesión, ¿no? Es lo que te permite avanzar y buscar nuevos caminos. Yo el primer proyecto de investigación que me he implicado tanto fue en Consiguen. Muchas veces pensando de la experiencia, de la experiencia del día a día, de las nuevas condiciones que ves, de las circunstancias que hay a lo mejor en el actual Sistema Nacional de Salud del paciente, pues a lo mejor ves que sí que deberíamos modificar un poco nuestra forma de trabajar, ¿no? A lo mejor sí debemos modificar el modelo que hemos hecho hasta ahora. A lo mejor han cambiado tanto las circunstancias del paciente, lo que hablamos siempre de la polimedicación como un problema en sí mismo, la cronificación, el entorno social, todas esas circunstancias, sí hacen a lo mejor que debamos investigar, explorar nuevos métodos y buscar así también la evidencia del potencial que creíamos. A lo mejor yo desde la propia farmacia yo pensaba que las cosas que estábamos haciendo o que podíamos hacer, que iban a ser muy beneficiosas, no solo en términos a lo mejor de optimización de recursos, sino lo que realmente nos importa, que es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y los resultados en salud. Por eso yo creo que me ha llevado un poco a participar en este estudio de investigación y la verdad es que ahora, claro, cuando ves los resultados, cuando ves realmente muchas veces tú tienes la evidencia, tienes la experiencia, pero tienes que testar, tienes que mostrar los resultados, ¿no? De ahí la importancia de los estudios de investigación, de participar para llevar de la evidencia al soporte de papel, que en papel cabe todo, pero después hay que llevarlo a la vida real, a la vida práctica, con el paciente día a día, ¿no? Y ahí es donde hay que mostrar resultados para ver que realmente pasa de potencialidad a una eficiencia real, ¿no? Lo de la práctica colaborativa yo creo que es fundamental. Yo creo que se habla mucho de los beneficios que tiene. Y también deberíamos pensar ya en dar el paso de una vez, crear una estructura en la que realmente empecemos a colaborar, no a veces porque podemos hacerlo de una manera individual, iniciativas individuales, que lo estamos haciendo, pero ya de una manera más institucionalizada, y dar el paso de hablar de los beneficios que confiere, porque son importantísimos. Simplemente cuando en pequeñas iniciativas de colaboración ves el resultado en el paciente, te das cuenta de la importancia que tiene. O no colaborar, te das cuenta de los perjuicios que tiene. Por ejemplo, en el caso del seguimiento, la colaboración con los distintos profesionales es fundamental. Y cuando no ha habido, ¿sabes? Ha habido un problema, ¿no? A lo mejor se corta ese canal de comunicación y el trabajo no es del todo completo. Y si tú ves que todo ese trabajo, ¿sabes? Todo ese círculo que engloba en el seguimiento al paciente, en la atención al paciente, atención farmacéutica al paciente, tiene unos resultados en encontrar problemas de salud, detectando los PRM, RNM, y al final los efectos sobre la calidad de vida del paciente son tan beneficiosos, te das cuenta que sin la colaboración, la participación de todos los implicados, de todos los que estamos en torno al paciente, ¿sabes? No tendríamos esos resultados, ¿no? Es fundamental. Yo creo que deberíamos empezar, y suscribo algunas palabras de mis compañeros, primero el aislamiento, a lo mejor, que hablamos de la farmacia comunitaria. Yo sí, a lo mejor, en mi experiencia, a lo mejor sí lo he sentido, si no he conocido, a lo mejor, si no tengo relación, a lo mejor con el centro de salud, pues más próximo, con los profesionales que sí que están en contacto con mis pacientes. Yo con mis pacientes tenemos mucha información, tanto ellos en los centros de salud como en la farmacia comunitaria. Y esa información, esas experiencias son muy importantes compartirlas. Al final van a repercutir en el paciente, en su calidad de vida. Eso estoy convencido. Muy bien. Y simplemente debo decirlo de mi experiencia, quiero decir que he tratado con los pacientes y lo que decías de cómo valoro, porque es muy importante saber cómo valora el paciente, porque al principio es un servicio y no sabes muy bien cuál va a ser la respuesta del paciente, simplemente decir que, bueno, por lo menos los míos, yo creo que en general con otras personas que he hablado, la valoración y la respuesta del paciente hasta este nuevo modelo de atención es fantástica. Muy bien, bueno, pues sin duda queda claro que tenemos que empezar a romper esas barreras o esos miedos que muchas veces nos llevan a no relacionarnos entre profesionales sanitarios. Me quedo con una frase que ha dicho Miguel Ángel Calleja, y es que para quererse hay que rozarse. A ver si tenemos que empezar a rozarnos más con los médicos. Voy a hacer una pregunta dirigida a Miguel Ángel Gastelu-Urrutia.
¿Cómo ha sido la experiencia de Consigue de organizar 135 farmacias, 222 farmacéuticos, 14 focos durante un año? ¿Qué aspectos han sido los más positivos y cuáles los más negativos? ¿Y qué ha aportado la figura del formador colegial? Bien. Bueno, como puedes suponer, ha sido una experiencia muy compleja, muy complicada y difícil, pero todo se superaba por lo ilusionante que era el proyecto, ¿no? Era un proyecto tan interesante, tan bonito y tan necesario para la farmacia comunitaria que yo creo que toda la complejidad y los problemas que hemos tenido se iban superando. Además, hemos contado con unos equipos fantásticos, todo el apoyo desde el Consejo General, la Universidad de Granada y el apoyo de CINFA, que ha sido muy importante porque si no, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Luego hablaré de los focos, pero los focos han sido, la base de todo el proyecto. Sin ellos tampoco tendríamos ni la mitad de los resultados que hemos obtenido. Para mí lo más positivo de Consigue es poder afirmar que el farmacéutico comunitario puede realizar el seguimiento farmacoterapéutico en su farmacia. Cualquiera de los presentes, con la formación que les damos y con el apoyo del foco, puede implantar en su farmacia de una manera cotidiana, normal, integrando en su rutina el seguimiento farmacoterapéutico. Y van a obtener los mismos resultados que se obtuvieron en el Consigue Impacto, que fueron espectaculares. Yo creo que esto nos hace ver que tenemos en nuestras manos una herramienta fantástica que, en colaboración con el resto de agentes de salud, contribuye a la sostenibilidad del sistema y a la mejora del sistema de salud. Entonces, además, es importante decir y esto lo hemos medido en esta segunda fase de implantación, que los farmacéuticos a los 12 meses de estar realizando el servicio lo seguían haciendo con una alta adhesión al servicio, es decir, lo hacían tal como se había descrito, como se había preparado, como se había protocolizado y como los focos les enseñaban y les empeñaban en que lo hicieran. Lo hacían bien, lo hacían muy bien. Tenemos unas medidas cercanas al 10 sobre 10, o sea que no se inventaban otro servicio, no decían que hacían algo que no hacían, no, hacían seguimiento farmacoterapéutico y de ahí venían los resultados tan buenos. Y en una situación de falta de pago por el servicio, hemos conseguido que el servicio se integrara de una manera moderadamente aceptable, con un 3,5 sobre 5, que bueno, es un aprobado raspado, pero claro, es que cómo vamos a integrar un servicio que te cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, sin ninguna recuperación económica de ningún tipo, ¿no? Es difícil pensar eso. Lo más negativo precisamente para mí es eso, que a día de hoy todavía en ninguna comunidad se ha conseguido que se pague el servicio. Y esto es necesario, es fundamental, tiene que ser para mí la prioridad de todas las organizaciones profesionales, por supuesto del Consejo General, de los colegios, pero todos los que tengan alguna influencia, las sociedades científicas, la SEFAC, la Fundación, todos deberían estar pidiendo que se pague como sea esto, porque realmente si hemos demostrado que es costo efectivo, que generamos ahorros, revertir parte de esos ahorros al proveedor del servicio, creo que es de ley. Y creo que si no hay una rentabilidad económica en este momento con la farmacia, no va a ser sostenible nunca el seguimiento y será un precioso proyecto que se quedará en nada. Por tanto, lo más bonito y lo más importante es que se puede hacer, que somos capaces de hacerlo, que se puede implantar y que con la figura del foco todo va muy bien. Lo peor, que realmente si no conseguimos que sea rentable, no habrá sostenibilidad. Y por tanto, todos esos beneficios que somos capaces de aportar no van a ser trasladados a la población diana, a los pacientes, que no se van a beneficiar de todos estos resultados tan importantes que se consiguen con el seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta es para Ignacio, para nuestro médico. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los farmacéuticos? ¿Qué has conocido durante el programa Consigue y con el foco del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real? ¿Crees que tu implicación ha sido fructífera y ha supuesto una mejora en la salud de los pacientes? Bien, bueno, yo tengo que decir que la experiencia global ha sido muy satisfactoria. Mi experiencia con los farmacéuticos de mi localidad, que son 3, pues realmente es fácil, ¿no?
Yo ejerzo en un ámbito que es rural-urbano, semiurbano, 7.000–8.000 habitantes, y es fácil realmente tener contacto con los farmacéuticos. Esta experiencia además lo que ha hecho es consolidar algo que ya se venía haciendo tímidamente. Yo recuerdo incluso, yo era gerente de atención primaria en el año 2001 en Ciudad Real y asistí a unas jornadas de precios de referencia y medicamentos genéricos donde un farmacéutico de una localidad de Albacete y el coordinador del centro de salud de esa localidad presentaron una pequeña experiencia donde de alguna manera funcionalmente el farmacéutico se integró en el equipo y pusieron en el medio al paciente para evitar problemas de isoapariencia, para evitar problemas de errores farmacéuticos y para en la administración de los medicamentos y para evitar problemas de suspicacia entre profesionales, porque entonces digamos que estaba muy agresiva la política de genéricos y precios de referencia y había cierta reticencia a colaborar porque nadie tenía claro cuáles eran los intereses de unos en cuanto a incentivos y de otros en cuanto a su actividad profesional y económica. Pero yo siempre pensé que el futuro iba por la colaboración, ¿no? Por la integración y las prácticas de tipo colaborativo. Entonces, tengo que decir que de alguna manera esto vino a plasmar una especie de sueño que yo tenía desde entonces, ¿no? En cuanto a lo que ha dicho el doctor Gasterurrutia, yo diría que es verdad que en cuanto al riesgo que hay de que esta experiencia se malogre si no hay una financiación, creo que es un riesgo cierto, pero también yo diría que los que hemos participado en esta experiencia, después del tiempo transcurrido ya no sabríamos trabajar de otra manera, pero no solo nosotros, sino también nuestros farmacéuticos de referencia. Nos hemos acostumbrado a una forma tan ágil, tan rápida, tan práctica de resolver problemas diarios sobre la práctica y a veces sobre la marcha, que parece que renunciar a eso sería probablemente un grave error, independientemente de cualquier otra consideración, ¿no? Y en cuanto a el último aspecto de tu pregunta, que si quieres me lo repites. Bueno, te señalaba, ¿crees que tu implicación es fructífera? Sí, bueno, yo tengo que decir, yo creo que se resume. Farmacias, la del grupo, la del equipo multidisciplinar, foco, farmacias, médicos. Sí. O sea, mi implicación ha sido fructífera en el sentido de lo que he aprendido de la labor profesional de otro agente de salud que estaba en mi comunidad. He llegado hasta la trastienda, hasta el despacho del farmacéutico, hasta el lugar donde físicamente he conocido tanto ese mundo y hemos compartido tanto que creo que fructífera desde luego que es. Creo que en eso se resume todo, ¿no? Hemos aprendido a trabajar de una manera en la cual ahora mismo nos costaría mucho renunciar a ella. Es una cosa que se ha integrado casi espontáneamente en nuestra manera de hacer. La verdad es que es un lujo contar con profesionales sanitarios como tú. Esta pregunta es para Miguel Ángel Calleja y Luis Sánchez. ¿Cuál es vuestra percepción de la labor del farmacéutico comunitario? Desde hospital y atención primaria, ¿cómo valoráis su práctica profesional para mejorar la efectividad y seguridad de los medicamentos? ¿Cómo valoráis la experiencia de Concilia Medicamentos, que está favoreciendo una mayor relación entre niveles asistenciales? ¿Y qué aspectos positivos y negativos señalaríais? Si te parece, de todo. A ver, yo, por un lado, me gustaría no agradecer, sino estoy ilusionado con lo que nos estaba contando de la situación tan idílica de este médico de familia en el que está incluso en la oficina de farmacia y conoce todo. Yo os pongo en situación, trabajo en un área de salud en el que tengo a 100 médicos, a unas 80 enfermeras, 150.000 pacientes y más de 40 oficinas de farmacia. Tengo 10 centros de salud y 15 consultorios periféricos que todos, por así decirlo, dependen de mí en la parte, suena muy fuerte, de farmacoterapéutica. No es tan así, pero bueno, más o menos es así. En mi caso concreto yo me llevo muy bien con las oficinas de farmacia y soy por así decirlo, la puerta de entrada. Yo pienso que en una oficina de farmacia, un paciente, un médico que tiene un cupo de 2.200 pacientes que ve unos 40 pacientes al día, en el caso de que haya pacientes que tengan problemas relacionados con la medicación, que tengan una oficina de farmacia que tenga dudas sobre receta electrónica, sobre una dispensación, una posología. En mi caso concreto, la experiencia que tengo es que la oficina de farmacia no accede al médico. ¿Por qué? Pues porque el médico está explorando un paciente, porque está en un domicilio. Entonces,
es dificultoso. Entonces ahí es donde la parte del farmacéutico de primaria puede ayudar a la farmacia, puesto que la farmacia en ese caso me llama a mí, yo tengo acceso al historial farmacoterapéutico del paciente, del OMI en este caso, que es la parte de primaria, y del sistema informático hospitalario, que es el SELENE. Puedo verlo todo, puedo acceder a receta electrónica y con eso, en la mayor parte de los casos, puedo solucionarles los problemas a las oficinas de farmacia. Pienso, como ya me reitero, de que debemos de trabajar de una forma colaborativa. Para mi modo de ver, hay una elevada fragmentación del sistema. Es decir, estamos muy sectorizados, la oficina de farmacia por un lado, la farmacia hospitalaria por otro y la farmacia de atención primaria por otro. Digo, realmente, a mi modo de ver, no podemos seguir así. Y en este sentido, el Concilia era como, ahí me ilusionó, porque era una puerta de entrada para intentar ver que trabajando de una manera coordinada podíamos mejorar la seguridad de los pacientes. A día de hoy el Concilia tiene una plataforma que es donde se cargan los datos de la conciliación por parte de las farmacias comunitarias, por parte de la farmacia del hospital, en el que yo tengo acceso. Yo no concilio porque yo los pacientes, yo dispenso medicación, los medicamentos extranjeros los dispenso yo, pero yo no concilio, ¿vale? Por así decirlo. Pero yo veo lo que concilia el hospital y primaria, y la experiencia que tengo de la parte de conciliación en Avilés, que es el que participa, es que lo que concilia el hospital, de los 36 pacientes conciliados a día de 17, que fue cuando revisé la plataforma, el médico solo había recibido en 2 casos feedback de la información que enviaba el farmacéutico de hospital o el farmacéutico de comunitario. ¿Vale? Me parece un dato a tener en cuenta y o sea, donde hay que incidir. Gracias a que yo tenía acceso, lo que hice fue eso, que me pongo en contacto, entro a la plataforma, me pongo en contacto con todos los médicos de atención primaria y les digo, oye, ¿recibisteis la hoja que os envió farmacia hospitalaria? ¿Sabes que este paciente se dio de alta? ¿Sabes que tiene esto? No, se la envío, lo hablamos pero que es un poco, me parece, sangrante, que lo estamos viendo. Todavía no tengo el feedback porque estamos en fases tempranas del proyecto de los pacientes, de lo que decíamos antes, de si realmente los pacientes valoran o no lo valoran, pero bueno, que un paciente que en el hospital o en la farmacia le pregunten sobre su historial farmacoterapéutico, yo pienso que el paciente lo valora. Y en este sentido, la farmacia comunitaria pienso que tiene que darle un valor, captar a más pacientes, implicarse más. Y en este sentido, yo en mi área, es que no puedo hablar de una manera más amplia, pero en mi área realmente yo intento llevar a los farmacéuticos comunitarios hacia las líneas estratégicas que mi gerencia determina. Digo, yo formo parte, en Asturias son 8 áreas sanitarias, y en mi área sanitaria somos una gerencia única con un gerente, un director médico de hospital y una directora de asistencia sanitaria y salud pública. En todos los temas relacionados o estrategias farmacoterapéuticas, por suerte o por desgracia, a mí me llaman a las reuniones y muchas veces me dicen, oye Luis, mira, pasa esto, o qué pasa, o qué hacemos. Hay que hacer una ruta coordinada de atención primaria hospitalaria con artrosis, en insuficiencia cardíaca, en qué grupos farmacológicos son los que hay que tratar, los que hay que poner, dónde están las ineficiencias. Esto me gustaría poder extrapolarlo a las oficinas de farmacia y decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que se pretende por parte de la gerencia, a esta dirección vamos. Y no solo eso, tanto en actividades clínicas como en salud pública, toda la parte de los cribados, toda la parte de vacunas. Yo también llevo vacunas en Avilés, soy el responsable de vacunas del área, tanto de infantiles como del adulto. Tenemos una falta de captación de pacientes. El calendario infantil yo diría que está bien, pero el adulto yo lo veo que está incompleto. Hay pacientes, ahora termino, que necesitan, voy a decirlo mal, pero que están mal vacunados. Tienen el calendario vacunal incompleto. Las oficinas de farmacia, yo estoy intentando que en mi área participen de una manera más proactiva en ese sentido con labores de salud pública, como es vacunar o determinar a pacientes mayores sin vacunación de varicela, que tengan 60 y pico años y no tengan el neumococo puesto, etc. Pues yo incentivo. Pues mira, desde mi punto de vista, creo que la aportación del farmacéutico comunitario en este tipo de proyectos es fundamental. Y es fundamental por varios motivos. En primer lugar, por su visión global del paciente. Una visión global no solo del tratamiento, sino también de otros aspectos sociales que muchas veces desde el hospital es más complicado el poder conocerlo. Por su cercanía también con el médico de familia, que es el que finalmente coordina todo lo que es el aspecto sanitario de cada uno de los pacientes. Creo que esa aportación es fundamental.
Y quizá para maximizar esa aportación deberíamos trabajar mucho en que los sistemas de información aportaran más información visible al farmacéutico comunitario y que las intervenciones que tienen pudieran ser visualizadas por el resto de profesionales. Y en ese sentido, el proyecto Concilia nos da esa herramienta en la que vemos que eso que no es una foto de una conciliación al alta de un paciente se convierte en un vídeo evolutivo gracias a la colaboración del farmacéutico comunitario. Y que eso pueda estar en un soporte informático y visto por todos, yo creo que es de un valor incalculable. Pero es que además nos permite trabajar en resultados en salud, que al final lo que quiere el paciente es encontrarse bien, clínicamente, humanísticamente, porque su calidad sea adecuada, su satisfacción sea adecuada, y por qué no para el sistema y para el propio farmacéutico económicamente. Son los tres resultados en salud que yo creo que es la aportación de la farmacia comunitaria a este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una pregunta para Roberto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en llevar a cabo el servicio de seguimiento farmacoterapéutico a tus pacientes habituales? ¿Y cómo valoras pues, a los formadores colegiales, la ayuda que te han prestado esos formadores colegiales? Señálame aspectos positivos y negativos de la relación que has establecido con el centro de salud durante el desarrollo del proyecto. Bueno, la experiencia ha sido una experiencia bueno, muy positiva, ¿no? Voy a intentar no enrollarme como antes. Permite, en cuanto a los pacientes habituales, te permite ver, aprender lo que estábamos haciendo y cómo a lo mejor debemos cambiarlo. Hasta ahora, en la parte más activa de la farmacia, que es la dispensación, la indicación farmacéutica, a lo mejor te das cuenta que esos pacientes que llevan, bueno, normalmente el paciente se ha fidelizado, lleva años viniendo a tu oficina de farmacia, a lo mejor en parte desconoces a ese paciente. A lo mejor sabes la medicación, el principio activo, la marca que toma, a lo mejor sabes la pauta posológica, pero no sabemos, realmente desconocemos, ¿sabes?, todo lo que engloba al paciente con su tratamiento y con su problema de salud, ¿no? Entonces, ha cambiado esa relación en el momento que, bueno, que decides realizar atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, tu relación con el paciente cambia completamente y lo ves de una manera totalmente diferente. Es más consciente de todo lo que le relaciona con su tratamiento, ¿no? Es una experiencia muy positiva, es una experiencia para mí muy nueva. En principio ha sido un poco difícil, a ver, porque claro, no tienes todavía esas herramientas de comunicación, no conoces, ¿sabes?, la reacción del paciente, que también el paciente es la primera vez que participa en algo de este estilo, desconoce un poco el objetivo, a dónde va y tú se lo explicas, pero bueno, realmente ni tú mismo, ¿sabes? Yo al principio, aunque tenía la evidencia de que eso podía ir muy bien, pues bueno, la verdad es que vamos aprendiendo, ¿no? Hemos ido aprendiendo el paciente y yo, ¿no?, en todo eso. Entonces la experiencia ha sido muy positiva y ha sido muy positiva porque al final te das cuenta de los resultados que obtienes con esa nueva metodología de trabajo en cuanto al control de problemas de salud y a la mejora de la calidad de vida, que es lo que comentaba el compañero, cuando yo siempre he dicho que en el momento que tú descubres, ¿sabes?, porque mi experiencia final, resultado, la conclusión es descubrir la capacidad, el potencial y la capacidad que tenemos desde la oficina de farmacia, ¿sabes?, en atención al paciente y en control de problemas de salud del paciente. Y en el momento que tú sabes que tus intervenciones pueden llevar a un control de esos problemas de salud, a esos detecciones de efectos adversos, a mejorar la adherencia, a la educación sanitaria, todo lo que comprende el seguimiento, porque no es simplemente un estudio, no es una foto, es cierto, no es una foto, es una evaluación continua del tratamiento, tú te das cuenta de que eso ya llega a un momento que a lo mejor es un paso que no puedes volver atrás. O sea, en el momento que tú eres consciente de que eres capaz de incidir de esa manera en la calidad del paciente, no hacerlo, ¿sabes?, si te planteas que ahora que sabes lo que conlleva no hacerlo, pues entonces te surgen dudas. Yo creo que eso es renunciable y que es el momento de normalizar el sistema por los resultados que tiene. La figura del foco, bueno, es fundamental, no porque estén ellos aquí, pero sí ha sido una figura dentro de lo que es la estructura de seguimiento, y no solo en el estudio. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental en lo que ha sido en toda la explicación de la metodología, la metodología del sistema, que era nueva, por ejemplo, para mí era totalmente nueva.
en una guía es la figura que decían ellos de facilitador, lo que nos ha facilitado todo el proceso. En todo el proceso de seguimiento de asistencia sanitaria al paciente es necesaria la formación continua. Nosotros, nuestro foco en concreto y los demás, pues hemos tenido talleres continuos de formación, organizamos nuestros talleres de las patologías más prevalentes, de las pequeñas dudas, cosas, revisiones de guía, práctica clínica. Ha sido eso, todo un guión, un facilitador, ¿no? Incluso muchas veces lo comentábamos, ¿no? Eso de motivador, ¿no? Que a veces nuestros talleres casi a veces eran como terapias, no es así, pero en plan a veces, claro, es un proceso continuo, es un proceso nuevo, motiva, y necesitamos lo que es la participación colaborativa incluso entre nosotros mismos, ¿no? Eso va a enriquecer el proceso, te cuentas tu experiencia, te cuentas, sabes, tus resultados, cosas que te han pasado y van enriqueciendo uno a otro, ¿no? Yo creo que es una figura importantísima. Hablaban de si tendría futuro, yo creo que... ¿Tengo que cortar? Más o menos, porque nos han sacado ya una tarjeta amarilla. Me he enrollado tanto. Bueno, lo siento. Solo decir que el futuro, yo creo que soy muy optimista, se va a implantar por los resultados que tiene, por cómo es el sistema. Yo creo que sería un poco negligente no incluir ya lo que es el seguimiento. Tenía muchas más cosas que decir sobre eso, pero bueno, corto, y yo creo que sí, que la figura del foco va a ser fundamental en todo ese proceso, en la nueva estructura. Y creo que había otra pregunta. Muy bien, muchas gracias. Nada, bueno, ya como os estoy diciendo, nos han sacado una tarjeta, por lo que vamos a intentar sintetizar lo más posible. Vamos a hacer una ronda de preguntas en la que os voy a dar 15 segundos para responder a cada uno, ¿vale? ¿Cómo pensáis que debemos avanzar hacia ese futuro más asistencial y centrado en el paciente? Miguel Ángel. ¿Cómo pensamos? Pues trabajando mucho. Primero tenemos que tener como colectivo muy claro que queremos avanzar hacia ahí. Yo veo que el discurso ha cambiado y hoy se habla mucho de la farmacia asistencial, se habla mucho de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, pero creo que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel, qué servicios podemos ofrecer, qué servicios son asistenciales y son realmente los importantes para el futuro de la profesión, y a partir de que tengamos esa idea clara de hacia dónde tenemos que ir, pues es trabajando, investigando y siguiendo y negociando pues, remuneraciones alternativas al margen de la dispensación, porque no da para hacer otros servicios nuevos con esfuerzos nuevos, aunque se cambien las formas de trabajo y aunque se mejore la colaboración para hacer un servicio a muchas personas. Porque claro, consigue 10 pacientes. Si esto lo queremos ampliar al número de pacientes que necesita que puede atender una farmacia que verdaderamente es necesario para su médico de familia, no a todos los pacientes le vamos a hacer seguimiento, pero a aquellos pacientes que hay que hacer seguimiento, pues realmente necesita una remuneración extra que yo insisto puede venir de parte del beneficio económico que generamos, de los ahorros que generamos, que no pedimos más dinero, sino reparto del dinero, el win-win. ¿Cómo? Trabajando con mucha ilusión, investigando y mirando siempre al futuro. Muy bien. E intentando no despistarnos con cosas paralelas que andan por ahí siempre rozando a la farmacia. Bueno, yo creo que hacia dónde debemos de ir es hacia dónde vamos, ¿no? Creo que el camino está iniciado. Los proyectos que se han puesto en marcha han demostrado eficacia en cuanto a resultados de salud, humanísticos, eficiencia del sistema. Y luego también ha cambiado la mentalidad de manera que la necesidad de colaborar está ya en la mente de todos los actores del sistema. No solo por esto que estamos hablando aquí, sino porque esto sigue, ¿no? Ayer mismo, que seguramente la mayoría lo sabéis, ayer se presentó en Madrid otro proyecto colaborativo de Senfix, Emergen, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, la Sociedad Española de Diabetes, de trabajar en un proyecto de cribado en 2 tiempos de la diabetes en las farmacias comunitarias, con objeto del Día Mundial de la Diabetes el próximo día 14. Bueno, pues creo que ese es el camino. Nosotros creo que la perspectiva es la que tenemos y que en realidad, después de muchos años de ver planes de calidad y mucha preocupación en el sistema sanitario y los servicios de salud por los aspectos de la seguridad del paciente, ahora estamos empezando a ver que estamos en los mismos foros, los farmacéuticos, los medios de farmacia comunitaria, la universidad, las distintas sociedades científicas. Creo que ese es el camino y finalmente que la administración crea un poquito más en esto y realmente como responsable última de todo lo que está funcionando en el Sistema Nacional de Salud, que se crea que realmente es importante que trabajemos en conjunto para resolver los problemas de seguridad de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, yo realmente nos sentaría a los grandes estamentos o representantes de los farmacéuticos en una mesa. Intentaría mirar cuál es el futuro, hacia dónde queremos ir o cuáles son las necesidades que tenemos, y lo prioritario es establecer la cartera de servicios que es capaz de ofrecer cada estamento, por así decirlo, tanto las oficinas de farmacia, los farmacéuticos de atención primaria, el servicio de farmacia hospitalaria. Una vez que tengamos claro qué es lo que puede ofrecer cada uno, pues es, por parte de la Administración, potenciar y apoyar esas iniciativas o esas actividades que realmente nos pueden hacer llegar al fin último, que es el paciente, mejorar la seguridad del paciente, pero desde todos los ámbitos. Digo, hay planes de cronicidad, hay planes de salud, hay lo que sea, pero realmente no podemos estar duplicando iniciativas, no podemos estar duplicando acciones, o no podemos saber que el farmacéutico que tenemos al lado nos puede ayudar o nos puede responder o nos puede resolver la duda que tenemos en poco tiempo. Entonces, pienso que la Administración es la que tiene que establecer las líneas estratégicas, teniendo sobre la mesa pues la cartera de servicios de lo que puede ofrecer cada estamento. Muy bien, gracias. Pues yo creo que, en primer lugar, compartir en vez de competir. Compartir espacios, compartir información, compartir trabajo centrado en el paciente, compartir sesiones juntos, porque juntos llegamos más lejos, a veces solo llegan más rápido, pero siempre juntos llegamos más lejos. Luego, con mucho diálogo, mi recomendación, centrándonos en temas de adherencia, en temas de seguridad, en temas de conciliación, que es una buena vía, y luego, digamos, a los farmacéuticos de base que trabajemos en esta línea, y a las instituciones que sigáis ofertando los servicios profesionales. Yo creo que es la vía, el servicio profesional, con una cartera de servicios bien delimitada, pero creo que es la vía, y eso a todos los niveles: Ministerio, Comunidades Autónomas, Servicio Regional de Salud, Hospital. El hospital compra miles de servicios cada día, y aquí hay unos servicios muy potentes que creo que debe valorar. Muy bien, Roberto. No sé si me puedes repetir un poco. ¿Cómo piensas que debemos avanzar hacia un futuro más asistencial y centrado en el paciente? ¿Cómo debemos avanzar? Bueno, pues yo creo que... Muy rápido. Sí, suscribo. Si no me enrollo. Bueno, pues sí, lo que estamos haciendo, implementar ya, dar el paso. Hemos investigado, hemos obtenido resultados, creo que ya es el momento. Creo que debe haber instituciones valientes, ¿sabes? Sí es cierto, como se dice, yo creo que el sistema debe ser remunerado. ¿Pero remunerado por qué? Porque es que si no, no es sostenible, ¿sabes? Hay que crear una estructura nueva, conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y tiene que ser remunerado. Si no es remunerado, va a ser muy complicado. Entonces necesitamos instituciones valientes que vean los resultados y que se decidan, ¿no? Necesitamos también una profesión con un objetivo marcado, que nos marquemos el objetivo claro. Necesitamos eso, que todos estemos centrados en el mismo sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esperamos que nos llamen y a lo mejor somos nosotros los que debemos llamar. Tenemos que ser nosotros, ¿sabes? La profesión toda junta, creyendo en el mismo objetivo, la que debe hacerse valorar, ¿no? La que debe poner en valor todo lo que estamos haciendo, porque es que los resultados están ahí. Es que no es que lo diga yo, en mi propia experiencia, que yo lo he visto en mis pocos pacientes, ¿no? Pero las repercusiones en el modelo van a ser increíbles, ¿no? Las circunstancias de lo que se hablaba, el Sistema Nacional de Salud tiene unas circunstancias muy particulares ahora. El paciente, muchísimos pacientes, está sobresaturado. Las nuevas herramientas informáticas, bueno, son fantásticas, nos permiten hacer nuestro trabajo de otra manera. Pero sí que es cierto, a lo mejor deja al paciente en eso, cuando en la receta electrónica va en 6 meses a renovar, incluso en un año deja al paciente en un limbo. Es necesario mayor ese control. Por eso yo creo que el futuro es la farmacia comunitaria integrada en todo el Sistema Nacional de Salud, y la comunicación, la cooperación es fundamental. Más o menos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hay muchas preguntas en el tintero. Estaríamos toda la mañana hablando en esta mesa, pero la vamos a dar por concluida. Si me vais a permitir que os cuente una pequeña historia. La historia de un científico al que probablemente todos conozcamos, a Faraday. Los inicios humildes de Faraday no le hacían pensar, no podía llegar él a pensar que iba a tener un destino glorioso, porque venía tenía unos inicios muy humildes. Era hijo de un herrero y de una campesina, y en aquella época digamos que la ciencia era muy elitista.
Además, las teorías que él manejaba o que él difundía no eran tenidas muy en cuenta por sus compañeros científicos, porque no reconocían, porque no había tenido una formación profesional. No olvidemos que Faraday aprendió física y aprendió química en los libros, pero en los libros que él cosía y encolaba en un trabajo que tenía de encuadernador. Donde quiero llegar a parar es que esta persona, sin haber pretendido, sin haberse metido en política, sin haberse metido en filosofía ni en nada, cambió mucho el mundo a tal y como lo conocemos ahora. No olvidemos que el 99% de la energía que consumimos proviene de centrales nucleares, centrales térmicas, eólicas, hidroeléctricas, y todas ellas se basan en generadores de corriente que explotan una idea, que el primero que la vio fue Faraday, y es la inducción electromagnética. Donde quiero llegar con el rollazo que os acabo de soltar es a que los inicios humildes, al principio os decía, cuando hemos empezado esta charla, os decía que los colegios nos tenemos que implicar en dotar de herramientas a nuestros farmacéuticos para que creen esos servicios profesionales, los impulsen y los mantengan en sus farmacias. Pero sin duda todo ese esfuerzo no va a tener ningún sentido y no va a prosperar si desde cada farmacia, por muy humilde que sea, desde cada farmacia del lugar más recóndito, no nos empleamos a fondo para lograr esa farmacia del futuro, que va a ser la farmacia de los servicios profesionales. Vamos a dejar ya de hablar de farmacia del futuro, vamos a hablar de farmacia de presente, porque todos vamos a hacer por cambiar y por impulsar una farmacia nueva. Pues sin más, daros las gracias a todos los asistentes y doy por concluido esta mesa de debate. Muchas gracias por el asistencia.